Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa Nuestras Escuelas. Hoy vamos a conversar sobre un tema que para ustedes probablemente es muy familiar, es el tema de la inmigración. Y como ustedes saben, junto con la inmigración hay también otros aspectos como por ejemplo la parte cultural, la parte de la identidad de uno y otros temas que son de importancia y que probablemente sabemos mucho sobre eso porque tal como ustedes pueden ver, yo también soy un inmigrante. También tenemos con nosotros acá al doctor Eugenio Cid. Él es consejero del programa ISOL, el programa que le enseña inglés a los niños. También él es un inmigrante, así que tenemos entre los dos bastante experiencia sobre eso. ¿Cómo estás, Eugenio? Gusto de verte otra vez. Muy bien, muy bien. Y ya que Un estamos placer, sobre el tema de inmigración y ambos somos inmigrantes, es verdad. déjame preguntarte sobre las etapas que la inmigración conlleva. ¿Cómo se empieza este proceso y cuáles son las cosas que finalmente hacen que una persona inmigre o emigre? Bueno, inmigración de verdad es un tema fascinante. Es realmente muy problemático en muchos aspectos, pero también es un tema de mucha proyección positiva, ¿no? Eh, En realidad es un tema muy real porque en este momento mismo hay posiblemente más de 50 millones en el mundo que se pueden llamar emigrantes o inmigrantes, depende de cómo se lo vea. Ujú. Pero este tema que aparentemente es tan simple, sin embargo, tiene diferentes etapas. Básicamente se pueden distinguir como 5 etapas. La primera es la etapa de preparación, es la etapa preparatoria, que puede ser de duración variable. Hay gente que prepara el proceso de inmigrar por meses hasta años y hay otros que apenas días o apenas horas o tienen que salir corriendo porque lo están persiguiendo. Depende de la situación de cada uno. Segundo es el acto de emigrar propiamente dicho, es decir, el migrar. Emigrar es salir de un país para ir a otro. Inmigrar es entrar en un país. El hecho de emigrar también es de duración variable. Hay gente que toma un avión y en unas horas está en el país de destino. Hay otros que a lo mejor tienen que ir a un tercer país. Por ejemplo, los refugiados a lo mejor tienen que pasarse tiempo y a veces hasta años en un tercer país antes de llegar al país de destino, de manera que es bastante variable. Tercero es la llegada propiamente dicha, es decir, lo que se llama la llegada física o el arribo físico, es decir, que el individuo realmente empieza a vivir en el país nuevo. Y esta es una etapa en general de bienestar, de euforia. La gente se siente bien porque logró algo, logró llegar a donde quería llegar. Y muchas veces también el país nuevo ofrece perspectivas que son atractivas, ¿no? Entonces la gente se siente bien. Y luego, esto dura, por ejemplo, unos cuantos meses. No es que no haya problemas en esa etapa, sí los hay, y hay estrés, porque ya empieza la adaptación, empieza enseguida el contacto con el nuevo país, la nueva cultura, el nuevo sistema, etcétera. Pero la gente se ocupa más que todo de las necesidades básicas, de buscar trabajo, buscar vivienda, cómo alimentar a los hijos, etcétera, y por lo tanto pospone el estrés, es decir, las dificultades, es decir, la sensación de la dificultad, el estrés propiamente dicho. Pero después de unos meses llega lo que se llama la llegada psicológica, es decir, que de verdad la gente se da cuenta que la situación no era como ellos a veces imaginaban, que las cosas son duras, que hay dificultades y entonces empiezan los retos, las dificultades, los problemas que hay que resolver. Y finalmente la quinta etapa yo diría que es una etapa de resolución o adaptación de resolución de los problemas y adaptación al nuevo país. Esta etapa puede ser indefinida. Hay gente que se adapta en el término de 1 año o 2 años y otros que necesitan más. Por ejemplo, los hijos, la gente joven, por lo general entra más rápido en contacto con la nueva cultura, con el nuevo país, sobre todo a través de las escuelas, y por lo tanto se adapta más rápidamente, Claro. mientras que los adultos
le lleva más tiempo. Y a veces eso también es fuente de conflicto, ¿sí? Claro. Y hay gente que me parece también que nunca se adapta tampoco, ¿no? Y siempre piensa de que en algún momento van a volver a sus países y pasar sus últimos días, ¿no?, en el país natal, ¿no? Sí, es verdad. Hay gente que viene, eso también depende con qué mentalidad la gente viene. Claro. Hay gente que viene por un tiempo, es decir, Claro. bueno, yo voy allá para hacer cierta cantidad de dinero y después me vuelvo a mi país. Correcto, Por lo correcto. general se está más tiempo de lo que ellos anticipaban, ¿no? Claro. Pero hay gente que viene ya con la idea de quedarse, y entonces claro. esa gente por lo general hace más esfuerzos para adaptarse, Claro. ¿no? Ahora, mencionaste algo muy interesante. Dijiste de que la gente llega y en un momento esto es como una euforia. Conseguí algo, estoy en otro país, lo hice, ¿no? Estoy aquí. Y que por un tiempo la gente se siente bien, pero después viene una realización de que, bueno, las cosas a lo mejor no eran como uno se las imaginaba. Y hay un idioma que es distinto, una cultura que es distinta, trabajos que son diferentes, quizás las cosas para los niños también sean más difíciles. Eso viene entonces a ser como casi como un choque para esta gente, ¿no? Un choque cultural en cierta forma. ¿Podrías explicarnos un poquito en qué consiste todo el choque cultural? Bueno, sí, podríamos hablar de muchas cosas con respecto a ese tema de inmigración. Es decir, yo no veo la inmigración como en un aspecto negativo, como una pérdida. No, yo veo inmigración como un reto, pero que tiene cosas positivas. Por ejemplo, cuando la gente se decide a emigrar, a dejar su país, a ir a otro país, está dispuesta a hacer un esfuerzo muy grande. Y generalmente, fíjate que casi todos los inmigrantes son famosos por el tremendo trabajo que han hecho, las dificultades que han tenido y que han superado. Casi todos los países que han tenido mucha cantidad de inmigrantes han prosperado mucho gracias al esfuerzo de los inmigrantes, ¿no? Y por otra parte también es positivo que la gente entre en contacto con otra cultura, porque eso te abre la mentalidad, te amplía el horizonte, te enriquece tu perspectiva en la vida, ¿no? De manera que la inmigración tiene muchos aspectos positivos. Positivos y Sí, negativos cómo no. también. Ahora, en el aspecto de los retos, sí es cierto que hay un choque a veces brutal entre la cultura que uno tiene y la cultura que uno encuentra, que a veces son muy diferentes y a veces son casi contradictorias. Lo que una cultura considera bueno, la otra lo considera malo o negativo. Entonces, el individuo está ahí en el medio, ¿no? Entonces tiene que conciliar la cultura a la que él está acostumbrado con la cultura nueva. Pero fíjate bien, eso se da mucho más todavía en la gente joven, en los hijos. Los padres ya tienen una cultura, ya tienen una identidad. Tú puedes adaptarte, pero tú no vas a dejar de ser, qué sé yo, lo que tú eres ya como persona. Tu personalidad está hecha. El hijo está en desarrollo. Por lo tanto, él mismo está en transición dentro de su propia cultura. Pero al entrar en la cultura nueva, y tiene que entrar porque es inevitable, porque va a la escuela y la escuela es prácticamente el laboratorio de la nueva cultura, el estudiante tiene que adaptarse. Entonces, a veces ahí las dificultades son mucho más fuertes porque el estudiante necesita más apoyo para hacer la transición en forma positiva, de manera que haya una conciliación entre lo que él trae y lo que él está adquiriendo en la escuela, ¿no? En la escuela. Y me imagino que eso no debe ser muy fácil. Ahora, para los padres también debe ser un poco difícil, porque como dijiste tú, los padres ya están formados dentro de un ámbito cultural. Ellos traen con ellos ciertas cosas, ciertas costumbres, ciertos hábitos, ciertas creencias, mientras que los niños están creciendo en una cultura que puede ser totalmente distinta a la de los padres. Me hace pensar en el caso de la educación, por ejemplo, que el sistema y, por ejemplo, cómo uno percibe a los maestros, eso en ciertos casos es un problema. ¿Podrías decirnos un poquito sobre eso? Bueno, sí, es verdad que eso puede ser una dificultad para los padres, ¿no? El saber, por ejemplo, que aquí se espera que los padres participen en la educación de los hijos, que estén en contacto con las escuelas, mientras que ellos están acostumbrados a que la escuela se encarga de todo, ¿no? Y ellos pues se desentienden de lo que es la educación de los hijos en cuanto a instrucción.
Eso es verdad. Pero por otra parte, yo creo que hay todavía problemas más serios. Por ejemplo, los estudiantes necesitan, los hijos de inmigrantes, sobre todo cuando están en la adolescencia, necesitan realmente ayuda para hacer la transición. Porque fíjate tú, si ellos no sienten que pertenecen a la escuela y además sienten que están en conflicto con los valores de los padres, la cultura de los padres, porque ellos están adaptándose y están un poco más adelantados en cuanto a aculturación, adaptación que los padres. Entonces ellos se encuentran entre dos fuegos. La escuela no los ha captado todavía bien y la familia tampoco los está captando. Entonces estos niños están en alto riesgo. Riesgo, por ejemplo, de dejar la escuela, riesgo de conflictos familiares, riesgo de pandillas que le va a dar lo que según ellos ni la escuela ni los padres le dan. Claro. De manera que existen realmente riesgos en cuanto a la aculturación de los hijos. Sí, ¿no? Y en ciertos casos también esto tiene que ver con la reunificación de familias, ¿no? Muchas veces los niños llegan primero y están separados de sus padres, o al revés, llegan los padres primero y después los hijos, y ocurre también ahí como una especie de problema de adaptación, de que bueno, ahora estamos juntos otra vez, pero resulta que estamos en un ambiente y en un sistema de valores que puede que sea totalmente distinto al nuestro, ¿no? ¿Qué pueden hacer los padres en una situación así? ¿Cómo pueden ellos apoyar a los niños? Bueno, tú has dicho una cosa que es muy real, es muy frecuente, sobre todo entre los padres hispanos, el hecho de que han dejado atrás a los hijos y luego cuando pueden los traen y entonces reunifican la familia. Ellos lo están haciendo con la mejor de las buenas voluntades, es decir, con un gran sacrificio para traer a los hijos, pero y lo hacen con una gran ilusión también. Es decir, ellos están siempre añorando, sobre todo, es decir, las madres, yo he oído eso muchas veces, que tienen un gran deseo de traer a los hijos, ¿no? Y los hijos a veces tienen también deseo de venir a reunirse con los padres, ¿no? Pero cuando llegan, a veces la adaptación mutua es muy difícil. ¿Por qué? No porque ninguno tenga mala voluntad, no, absoluto. Todos quieren realmente reunirse y vivir juntos, pero a veces lo ideal, la ilusión, traiciona la realidad. Ellos tienen expectativas, tanto los padres como los hijos tienen expectativas que luego no se cumplen. Es decir, ellos, por ejemplo, los hijos tienen una ambivalencia, es decir, por una parte sienten que los padres los han abandonado, y no es verdad, pero ellos lo sienten así. Sí, como lo sienten, claro. Por otra parte, los padres cuando vienen los hijos y no les hacen caso o no les obedecen bien o les reprochan eso de que los dejaron atrás, los padres los consideran como ingratos. Dice, ¿cómo es posible que este hijo no se dé cuenta de los sacrificios que yo he hecho para traerlo acá? Claro. Entonces hay como un conflicto que cada vez se exacerba más. Claro. Ahora, esa es una cosa muy importante, José. Necesitamos realmente... Sí. ¿Hay alguna parte donde un teléfono que los padres pudieran utilizar para esto, en la oficina de ISOL, de padres? Mira, yo tengo quedan unos minutos, unos segunditos nos quedan únicamente. Tengo recomendación para los padres y para los hijos. Los hijos deben darse cuenta que tienen problemas y que los padres lo han hecho con la mejor de la buena voluntad. Pero los padres también deben saber que deben buscar consejería. En las escuelas hay ayuda, pero a veces, por ejemplo, el programa Identity en varias escuelas, pero además ellos tienen que buscar ayuda porque ellos solos no pueden resolver eso. Claro. Bueno, como pueden ver entonces, este tema de la inmigración es un tema bastante interesante y que todos nosotros probablemente ya hemos pasado por eso. Vamos a tratar en otra oportunidad de invitar al doctor Ciro otra vez para que continuemos con este diálogo. Mientras tanto, me despido de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos veremos muy pronto otra vez. Adiós. Que lo pasen bien.